estamos otra vez por aquí, bienvenidos del descanso. Nada, supongo que os estaréis terminando de sentar todos, por lo que veo por allá atrás. Vale, nada, vamos a ir empezando, ¿vale? Para estar en tiempo. Siento deciros algo que es bastante feo lo que os voy a decir, ¿vale? Así que nada, espero que no os estropee la tarde. Pero tenéis la desgracia de tener que aguantarme otra vez, porque a pesar de que os dije que me iba a perder por ahí, pues nada, no me he perdido porque no hay manera. Y no me he ido ni a galopar, ni a hacer nada de eso que ya no sé ni qué se me va a ocurrir, ensayar. No, lo siento, me quedo, lo lamento. Así que nada, esta tarde, estas jornadas, hemos estado aprendiendo, ¿no? Desde un lugar que no es desde arriba, desde un lugar que no es dando lecciones, sino que es aprendiendo desde el interior, desde dentro y sobre todo desde el lado del otro, caminando al lado, como si estuviéramos juntos de la mano, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, con el espacio que tengo aquí a mi derecha, con estas 4 personitas que tengo a mi derecha y que os voy a presentar a continuación. Os animo a, si queda alguien en la sala, si queda alguien por streaming que todavía tenga miedo a esta diferencia, a lo oscuro, a lo diferente, os animo a que aprovechéis al máximo este espacio para no tener miedo y para escuchar con todo, con los oídos, con los ojos, con el corazón, con las ganas, con todo lo que podáis poner y que os quedéis hasta el final y que lo aprovechéis de verdad al máximo. El espacio que tenemos ahora se llama redes y no son las redes del wifi, no va a ser que no. Son las redes que tejemos entre cuerpos, entre vivencias, entre el deseo de lo no normativo. Son las redes que nos salvan de, voy a usar una metáfora, ¿vale? Del humo negro, del humo negro de lo raro, lo monstruoso, y nos lleva hacia un goce, hacia una diversidad y hacia algo diverso, ¿no? Vamos a estar hablando de peculiaridad erótica, que no es lo mismo que rareza, porque la peculiaridad erótica es algo que nos hace únicos, ¿vale? Que nos mueve, nos remueve y sobre todo nos perturba. Pero es que está bien que nos perturbe, porque el deseo no es recto, o sea, no va en una línea recta como un coche que va por el Google Maps y tú sigues el caminito y esas cosas. No, el deseo tiene curvas, tiene atajos y caminos y no están en ese Google Maps que usáis vosotros, que a mí no me dejan usarlo, no sé por qué, porque dice que no me dejan el carnet de conducir. Ya he conducido, pero no me dan el carnet, no entiendo mucho el por qué. Bueno, me centro. No, el deseo es así, ¿vale? El deseo da esas curvas y por eso está bien que nos perturbe. Y cuando se cruza con algo que, digamos, procesa el mundo distinto, no es que desaparezca, sino es que se transforma y ahí es donde está lo creativo y donde estamos haciendo algo nuestro, ¿no? Algo puro. Por eso digo esta palabra de único. Así que ahora en este espacio vamos a desenredar lo que la moral, entre comillas, ha dejado en la sombra. Tenemos aquí a mi derecha 4 personas que van a hablar con su deseo, con su luz, con su verdad, que van a exponer ahora mismo y sobre todo con algo que me parece que es muy importante destacar, que es desde lo vulnerable y desde lo poderoso del deseo, que es para mí lo que va a hacer este espacio tan único también, ¿no? Como cada uno de los que hemos tenido estas jornadas aquí. En primer lugar, os voy a presentar a Alfredo Saborido, Freddy para los amigos. Se me hace tan raro decir Alfredo, es que se me hace rarísimo. Bueno, Freddy es una persona que él sabe lo que vale cada uno de los órganos de su cuerpo y no lo dice por decir, sino que lo vive. Freddy es trasplantado desde hace 20 años y él aprendió a filtrar sin filtro, porque cuando uno se pone al frente, pues se lleva heridas, ¿no? Y él ha aprendido a utilizar esas heridas como parte de su trabajo, de su aprendizaje, de su vida. Es trabajador social, es actor, sexólogo y coordinador de la Fundación Alcer en Galicia. Freddy es una persona que él puede reajustar un proyecto manteniendo lo identitario.
Es súper dedicado a lo suyo, con una pasión que creo que radica en lo heroico incluso, ¿no? Y bueno, es una persona que se empapa de todo lo que le rodea, quiere siempre sumar, aprender, multiplicar, ¿no? Me quedo con esa frase, me gusta, es una persona que multiplica. Tenemos a Raúl Marcos Estrada, el sexólogo de las redes. Bueno, Raúl es... desde que un día fue a un evento y puso un Matrix en 3D, ¿por qué no estaba yo allí? Por lo del 3D, digo. Desde ese momento lo han empezado a llamar pues, para hablar de los cuerpos que se unen en pantalla, del deseo digital, ¿no? Y del deseo que se unen, como os digo, en las pantallas. Él es psicólogo, es sexólogo también y es una persona que lucha por considerar que se puede desear en línea y lo más importante de todo esto es que se puede desear con dignidad. Él es usuario desde el 2008 y bueno, tiene uno de sus proyectos educativos que fue el primero que hizo, que es Enredados, que seguramente él nos va a hablar mucho más de esto. Así que bueno, él creo que nos va a dar una visión muy única, distinta, diferente, es que me gusta la palabra diferente de lo que es esto. Itzi Guerra. Itzi es la más chiquitina del grupo. Lleva 2 años en Galicia, es neopalante. Bueno, dice que le da sustito estar aquí. Yo la veo bastante entera para tener sustito. Pero aquí está ella con sus perros, sus 2 perritos, su huerta, su crochet y con todas las ganas de querer exponer y hablar, ¿no? Ella lleva desde 2018 dando charlas en capacitismo, si era, en algún momento me tenía que trabar. Capacitismo, anarquismo, teoría queer y adultocentrismo. Nada, es una chica súper risueña, muy vital y con una energía que nos llega. Yo creo que os va a llegar también a vosotros como... Bueno, si me llega a mí, que no la veo, pues imaginaros a vosotros. ¿Ves? Ya se ha reído. Bueno, Rosa Piñeiro. Rosa nos viene a hablar desde lo más importante. Nos viene a hablar desde su propia vivencia. Rosa tiene una colostomía, tiene Crohn desde los 23 años y si esto, el apartado de la vida laboral, no lo ha hecho así con su vida, que intenta vivirla día a día por lo que pueda pasar, ¿no? Eso me parece algo súper importante. Rosa es una persona que no hay nada que la pare, ¿vale? De hecho, cuando le propusimos venir aquí a las jornadas, estaba en Osondo Camiño, si no me equivoco. Y estaba en el festival y dijo, bueno, espera que cuando termine el festival hablamos. Y bueno, claro que se habló, ¿no? Y aquí está, porque se mete en absolutamente todo. Bueno, yo creo que nunca hay un no en ella y ahí es lo que más hace, ¿no? Enseñar tanto con esa vitalidad que tiene. Así que yo ahora lo que os voy a animar es a lo que os decía, a abrir al máximo, a aprovechar al máximo este espacio y que si alguien en algún momento ha sentido que su deseo de alguna manera es o fue o es raro, pues daros la bienvenida porque este va a ser vuestro sitio. Y si el tema es oscuro, me vais a permitir deciros que mejor no hay que una persona que no le asusta la oscuridad os lo presente. Así que es maravilloso que yo pueda presentaros esto porque a mí no me asusta la oscuridad y os animo a que a vosotros tampoco os la asuste, que no tengáis miedo, que disfrutéis y de verdad que aprovechéis al máximo este espacio. Gracias, chicos. Vale, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, yo me voy a levantar porque creo que voy a estar más cómodo aquí. Tampoco me voy a mover demasiado, ¿vale? Por quien está ajustando un poco la cámara. Nada, saludaros a todas las que estáis aquí, a todas las personas, a quienes están por streaming, que es verdad que nos hemos acordado un poquito de todas esas personas. Y bueno, como yo voy a hablar de pantallas, pues les quiero hacer un saludo especial. La verdad es que cuando se me propuso
participar en estas jornadas. Quiero agradecer primero las personas que me han cedido este espacio en estas jornadas y que me han dejado este espacio que voy a compartir con todas mis compañeras. Cuando se puso Freddy en contacto conmigo allá por el mes de mayo para invitarme a estas jornadas, se dirigió a mí como el sexólogo de las redes y ahora Corina también ha vuelto a mencionarme así. Y la verdad es que yo creo que es una etiqueta que me queda bastante grande. Pero sí, lo cierto es que las veces que desde la EP se me ha invitado a participar en unas jornadas, algo que yo siempre agradezco, pues siempre ha sido para hablar de Internet, redes sociales y de cómo la tecnología digital nos ha ido cambiando y afectando la vida a las personas, ¿no? Siempre desde una óptica sexológica. Así que es verdad que creo que la etiqueta de sexólogo de las redes me queda muy grande, pero desde la EP sí que se me ve un poco así. Entonces, a nadie le va a extrañar que hoy, de nuevo, vuelva a hablar de redes sociales. Voy a hablar de redes sociales y lo voy a hacer... Quiero hablar de la evolución que ha habido en cuanto a las redes sociales en 4 aspectos. En cuanto a la exposición del yo, en cuanto a cuáles han sido las narrativas del cuerpo, en si las redes sociales son espacios de diversidad y qué ha pasado con el deseo, ¿no? Y voy a ir un poco de lo más general a especificarme un poco ya luego en las personas con discapacidad. En cuanto a la exposición del yo, pues bueno, lo cierto es que ya llevamos 3 décadas de redes sociales, aunque pueda parecer, aunque todavía hay gente que habla de nuevas tecnologías, llevamos ya 3 décadas de redes sociales y podemos ver un poco una perspectiva de lo que ha ido pasando, ¿no? Las personas expertas en redes, entre las cuales yo desde luego no me considero que esté, no se ponen de acuerdo en saber cuáles fueron las primeras redes sociales, ¿no? Pero sí que hay un gran número de ellas que dicen que 6degree fue una de las primeras redes. Estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? 1995. 6degree era simplemente un directorio telefónico. Todavía el concepto de perfil de usuario no existía y la comunicación, estábamos en la web 1.0, la comunicación era de persona a persona o en grupos muy cerrados, ¿no? Y desde luego la herramienta comunicativa era la palabra, la exposición del yo era 0. Esto cambia con la llegada de las redes sociales modernas, ¿no? Sobre todo la irrupción de Facebook, que deja muy claro, ¿no? Es un libro de caras. Ahí ya empieza el concepto del perfil. Las personas empezamos a tener un avatar, que es como una especie de prolongación de nuestro cuerpo, de nuestro ser, pero sigue siendo la herramienta comunicativa, sigue siendo la palabra. No llega hasta la 3ª generación de redes sociales, que es con la aparición de Instagram, que la evolución de la tecnología hace que llevemos Internet en el bolsillo y que llevemos las redes en el bolsillo. De hecho, estas nuevas redes, a partir de la 3ª generación, ya no tienen versión PC, ya no tienen versión web, las llevamos en el bolsillo. Y la cámara empieza a ser un elemento comunicativo importante. La imagen es lo importante. Ya la herramienta comunicativa deja de ser la palabra para ser la imagen, pero no es, y empieza la era del selfie, en el que lo importante ya no está delante de la cámara, lo importante soy yo, ¿no? Con un cambio yo creo que importante en ese sentido. Pero la imagen que mostramos, que si hiciéramos un estudio, lo que más se muestra en redes es la cara de las propias personas, estamos hablando de la 3ª generación, ¿eh? En la 4ª esto cambia, que es ahora en la que estamos, con la irrupción de TikTok. No es una imagen, no es la que muestra, la que vemos, ¿no? Ni siquiera es la que muestra nuestra cámara. Ya Instagram nos da una gran batería de herramientas para filtrar, para corregir, para perfeccionar, para que esos renglones torcidos empiecen a parecerse más rectos, ¿no? Y con la irrupción de la 4ª generación de redes sociales, que sería máximo exponente es TikTok, y yo creo que todas las redes han copiado TikTok, han tiktokizado, todas las redes se han tiktokizado, el yo tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo empieza a ser la herramienta de comunicación, pero no un cuerpo diverso, es un cuerpo normativo, un cuerpo bello en cuanto a unos tiranos cánones de belleza, un cuerpo capacitado, un cuerpo funcional, ¿no? Y además es que el algoritmo premia todos esos cuerpos que están corregidos, ¿no? Corregidos de manera digital.
a todas estas narrativas que creo que crean, narrativas de los cuerpos perfectos, que están creando gran sufrimiento entre las personas que usan redes sociales y que creo que son las responsables de que haya tantos problemas de salud mental entre la gente joven por todas estas corporalidades perfectas que vemos en las redes, empiezan a aparecer los primeros movimientos de reapropiación corporal, ¿no? Movimientos en redes sociales que tienen que ver con la dignificación de determinadas corporalidades, de determinados cuerpos desobedientes que desobedecen la normatividad y el capacitismo que se muestra en las redes sociales, y empiezan los movimientos del body positive, ¿no? En el que todos los cuerpos son bellos, pero no sé si todos los cuerpos son deseables. Creo que esto es una asignatura pendiente que quizá tengan las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de que los cuerpos pueden ser bellos, pero no sé si son deseables. Esto ya luego nos meteremos, si nos da tiempo, en el debate. Voy a beber un poquito de agua porque se me está secando la boca. Perfecto. En cuanto a si... estaba hablando del body positive. Justo cuando empieza este movimiento de body positive, en contraposición, empieza una nueva forma de violencia digital, que es el body shaming, que la sufren sobre todo mujeres y personas con discapacidad sensorial, funcional, intelectual y, ¿cuál me queda? Orgánica. Todas las personas con discapacidades empiezan a sufrir esta nueva forma de violencia digital, el body shaming. O sea, mostrar diversidad en las redes tiene un precio, y ese precio es el odio que puede suscitar en determinadas personas. Y esto me mete en el tercer aspecto del que quiero hablar, y es si realmente las redes son espacios de diversidad. Y bueno, pues uno podría pensar que sí, ¿no? Y de hecho, el sociólogo, el polaco Zygmunt Bauman, quienes me conozcáis sabéis que no soy especialmente fan de este señor, pero sí que tiene alguna idea curiosa y interesante, ¿no? Y él decía que las redes sociales habían saciado el anhelo del ser humano de estar en la esfera pública. Y es verdad que a través de las redes sociales, colectivos que habían estado tradicionalmente minorizados empiezan a decir: yo también existo, yo también estoy. Y es cierto que las redes sociales están llenas de diversidad, pero yo no sé si han contribuido a que haya una vivencia positiva y cordial de la diversidad. De hecho, creo que han contribuido a todo lo contrario. Estamos en un momento en el que las opiniones se han polarizado. Creo que como sociedad hemos perdido la capacidad de debatir tranquilamente de las cosas, y esto es algo que me da miedo, me parece que es peligroso, que no pueda haber ese intercambio de opiniones, porque los verdes cada vez son más verdes, los rojos cada vez son más rojos, ¿no? Y eso tiene que ver con el efecto filtro burbuja, ¿no? Que al final solo veo aquellas cosas que quiero ver, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que las redes sociales están llenas de diversidad, pero yo no sé si cada nicho de diversidad se comparte. Es más, vemos la diversidad, el otro día decíamos, ¿no? La diversidad es la norma. La diversidad en las redes sociales es el enemigo a combatir, ¿no? Entonces, yo no sé si es que tampoco soy muy optimista, ¿no? De la misma manera que no lo eran Guillermo y no lo eran Silvina hoy a la mañana. Pues yo tampoco sé si soy demasiado optimista con todo esto, ¿no? Y por último, en cuanto a los espacios de diversidad, me gustaría hablar de qué es lo que ha pasado con el deseo. El deseo se ha fetichizado enormemente. Bueno, yo creo que la tecnología digital, Internet, las redes sociales, las aplicaciones para ligar, la pornografía mainstream han hecho que el deseo nunca haya tenido tantas categorías. De hecho, uno se mete en la pornografía mainstream y se mete en las etiquetas y en las categorías y ve un montón de etiquetas, de categorías, y dices, pero ¿existen todos estos deseos? Entonces sí que es cierto que entre que los dispositivos con conexión a Internet nos proporcionan una enorme sensación de seguridad a las personas que los usamos, esto hace que la expresión del deseo sea muy fácil a través de las redes, ¿no? En cuanto a las personas con discapacidades varias, y sobre todo con discapacidades funcionales, sí que ha habido unas etiquetas, ¿vale? Estas tenían que haber salido todas a la vez, pero, vale, espero que no se vayan. Bueno, se van todas, vale, se han ido, no van a volver. Bueno, eran, sin más, eran devotees, pretenders y wannabes. Esto visto desde una óptica, desde la psicología o desde la psiquiatría. Puedo ir para atrás
Ahí. Mira, gracias. Aquí está la traducción. Devotos, pretendientes y aspirantes. ¿Qué es esto? Tiene que ver con la diversidad funcional, son etiquetas que funcionan. Si esto nos metiéramos desde la óptica de la psiquiatría, estaríamos hablando de una parafilia, la abaisofilia, pero creo que en este espacio somos más de hablar de peculiaridades eróticas. Bueno, pues los devotees son personas que sienten atracción erótica hacia determinadas cuestiones que tienen que ver con la diversidad funcional, desde sillas de ruedas, prótesis, muñones, sondas urinarias. Los pretenders son personas que en un encuentro erótico fingen tener algún tipo de discapacidad y pueden fingir cómo se mueven, pueden ponerse una prótesis que no necesitan, ponerse una escayola, ¿vale? Y los wannabes, aspirantes, son personas que quieren tener una discapacidad, ¿vale? Y se pueden llegar a infringírsela. Ahora sí que tiene que desaparecer esto para aparecer... Esto tiene que ver con el deseo, tiene que ver con fetichizar determinadas características de las personas, pues dependiendo de dónde pongamos el foco. Si el foco lo ponemos en ese objeto de morbo, estamos fetichizando. Si lo estamos poniendo en un sujeto deseante y deseable, porque estábamos hablando constantemente de que somos sujetos sexuados, sí, sexuados, eróticos y amantes, eróticos con capacidad de desear y de sentirnos deseadas, ¿no? Entonces, si lo hacemos desde ahí, pues puede ser un deseo o puede ser un fetiche. Se tiene que dar desde el consentimiento y la dignidad, y este es un concepto que a lo largo de este fin de semana hemos visto que es complicado hablar de consentimiento, sobre todo cuando las personas no pueden expresarse, ¿no? Y aquí además estamos hablando de cuestiones que pueden ser delicadas. El consentimiento es algo que se va cociendo, que se va moviendo, que va cambiando y va evolucionando, ¿no? Podría ser mucho más cómodo para todas las personas que estamos aquí que el consentimiento fuera A y dejara de ser y luego fuera B y ya está. Pero se va moviendo, ¿no? Y aquí creo que esto es complicado. Y luego también hay muchas personas que se están reapropiando de estas categorías para decir, efectivamente, yo también soy un sujeto sexuado, erótico y amante. Y ahora sí, no me extiendo más y dejo a mis compañeras que tienen cosas súper interesantes que contaros. Gracias. Pues ahora me toca a mí. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por invitarme, por todo el currazo que lleváis haciendo, que un año o dos. A Freddy por todo el cariño que has puesto como a las reuniones y a que este encuentro saliese, y a Bruno, que ahora no está, que fue quien hizo que yo esté aquí, que bueno, somos colegas desde hace rato y siempre pues me cuelan en sitios así, sin ser yo sexóloga ni nada de eso, pero bueno, pues acabo hablando de estas cosas gracias a Bruno, ¿no? Entonces, eso, yo no voy a hablar desde una perspectiva sexológica, porque, bueno, igual sí, pero mi formación no es de sexóloga, ni pretendo serlo ahora mismo. Pero sí que me apetecía un montón hablar de lo disca, no tanto de la discapacidad, sino desde esa perspectiva, ¿no?, que antes ha comentado Silvina, como para buscar la potencialidad que hay en lo disca, ¿no? Y para ello quiero utilizar la figura del monstruo o de lo monstruo para ver cómo desde aquello que siempre se ha asociado como algo oscuro, ¿no?, como algo perturbado, como algo que señala, ¿no?, como al final esos cuerpos que señalamos también estamos demostrando la violencia y lo insostenible que es el sistema, ¿no? Que para mí lo monstruo son aquellos cuerpos, ¿no?, que están poniendo el dedo sobre aquello que no está funcionando, pero que no está solo no funcionando para esos cuerpos que son marginalizados, sino que no está funcionando para nadie. Hay como un ejemplo que a mí me gusta un montón usar, que son los canarios que se metían en las minas para cuando dejaba de haber oxígeno, dejaban de piar, entonces todo el mundo tenía que salir en plan, mi gente, nos vamos a morir. Pues para mí la discapacidad y en general como
todas aquellas realidades que son marginalizadas y violentadas son eso, ¿no? Como que son esos canarios que nos avisan a todos de que el sistema no está funcionando para ningún cuerpo. Y en concreto la discapacidad lo que está diciendo es que nuestros cuerpos no deberían de ser máquinas al servicio del capitalismo, ¿no? Y en concreto, a mí lo que me gusta o en lo que estoy ahora mismo, es mezclarlo con lo peque, ¿no? Con aquello que se nombra como lo menor de edad, ¿no? Que para mí son como todas aquellas resistencias al mundo adulto que estos días se ha hablado desde no es que nos infantilizan, y es como, es verdad que vivimos esas violencias, ¿no? Porque se nos niega como personas adultas discas pues la autonomía, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de decisión. Pero para mí es darle una vuelta y repensar, vale, pero ¿qué potencia hay en lo peque y lo disca juntos, ¿no? ¿Y qué está pasando para que a nosotros como adultos nos estén tratando igual de mal que nosotros tratamos a los peques, ¿no? Como esa vuelta de decir, vale, es que hay un sistema que nos está violentando a todo el mundo por no ser productives, ¿no? Porque ese punto que hay en común entre lo peque y lo disca, que también lo hay con lo viejo, es la improductividad de los cuerpos. Entonces, para mí hay algo como de esperanza y de potencialidad en ver lo peque y lo disca junto como esa ruptura con lo productivo, con ese reapropiarse del cuerpo, con ese jugar y con ese volver a desear vivir en cuerpos, ¿no? Porque creo que hay algo que pasa con lo disca, que se ha ido mencionando en estos días, que no se desea, o sea, los cuerpos discas no se desean, pero tampoco se desea habitar los cuerpos discas, ¿no? Por eso se nombró el devotee, ¿no? O por eso se nombra como una palabra extraña el querer ser disca. Es como, claro, es que no hay un deseo de habitar cuerpos que rompen con la norma, ¿no? Es como, ¿cómo voy a querer ser trans? Pues bueno, es que hay un deseo en mi cuerpo de ser trans, ¿no? Y hay un deseo en mi cuerpo de habitarlo tal y como es, ¿no? Y no querer modificarlo en un sistema que continuamente nos está diciendo que hay que modificar los cuerpos, sean los cuerpos peques, sean los cuerpos gordos, sean los cuerpos discas, ¿no? Que para mí lo disca trae el ver qué hay con todo esto que nos une, ¿no? Abandonar la identidad, que para mí la identidad a ratos puede ser necesaria, pero a la vez creo que constriñe un montón, ¿no? Como que nos atrapa en una cajita y cuando lo rompemos y vemos la discapacidad como una perspectiva, es como, bueno, pero es que lo disca tiene mucho que ver con lo gordo, tiene que ver con lo racializado, tiene que ver con lo peque, porque está ahí el sistema capitalista como jugando, ¿no? Y violentando, y somos cuerpos que estamos rompiendo continuamente con la idea de belleza, con la idea de productividad, con la idea de funcionalidad, ¿no? Con la idea de cómo estar en el espacio. O sea, ahora mismo todo el mundo tenemos una forma muy concreta de estar en el espacio, ¿no? Y lo hablábamos ayer en la cena. Estamos en unas jornadas de cuerpo donde el cuerpo no está presente, o sea, no estamos jugando, no estamos tocándonos, o sea, estamos del cuello para arriba, ¿no? Estamos todo el rato hablando. Y para mí lo disca y lo peque lo que traen es el juego, lo que traen es el romper con la formalidad de no es que tengo que estar recta, hablando de una forma concreta, de forma oral, ¿no? Y lo peque te dice, pues no, es que igual puedo estar dando brincos y que lo que diga tenga la misma importancia, ¿no? O sea, o por lo menos cuestiona el por qué no es tan serio venir disfrazada de adita de repente, ¿no? Que esto también intersecciona con lo travesti y con lo drag de por qué es menos serio si yo vengo dragueada que lo pensé
sé, de mi drag lisiadita, que hubiese sido increíble. O sea, es que claro, yo pensé en hacer un manifiesto y de repente venir con mis alitas y con mi corsé, pero claro, yo venía a unas jornadas, a un congreso, ¿no?, de sexualidad y discapacidad, y hay que ser formal. Y encima yo, siendo la más joven de las ponentes, fue una de, madre mía, no sé si yo quiero jugar este juego. Pero que está ahí el adultocentrismo y el capacitismo metido como súper a fuego. Pero, no sé, como que yo lo que quiero traer aquí es el animarnos más allá de el trabajo, ¿no?, más allá de nuestro puesto en la movida laboral, de cómo en lo cotidiano nos relacionamos entre nosotros, ¿no?, de cómo en lo cotidiano hacemos transformaciones en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo ocupamos el espacio, cómo nos relacionamos con los vecinos. O sea, yo antes de mudarme a Cerdedo era una señora bastante de lo identitario, ¿no? Y además viniendo como de la ciudad era como, sí, a tope en nombrarme como disca, pero de repente llegué a Cerdedo y nadie entendía que era diversidad funcional, que era discapacidad, y lo que importaba era echar un rato a hablar, y es como, claro, es que lo que importa es la comunidad, no importa los palabras de si me nombras así o me nombras así, o Melena así o Melena así. Lo que importa es pues juntarnos el otro día en el club de lectura y que el otro día una vecina nos dijese, oye, pues podemos hacer un encuentro sobre lenguaje neutro, ¿no? Y todos señoras que son de 50 para arriba, ¿no? O sea, que yo soy la más pequeña de 50. Claro, o sea, yo tengo 27, ¿vale? Perdón. Bueno, perdón. Bueno, pero ¿cómo salgo yo de aquí? Que yo amo a mis vecinos. Bueno, ¿no? Pero como que al final que no son temas únicamente de la gente joven, ¿no? Y estos rarites que vienen a traer cosas raras al pueblo, ¿no? Como que creo que es en ese afectarnos, ¿no? En ese piel con piel donde hay la posibilidad de transformación, ¿no? Que yo si de repente pues eso, me pongo a hablar con Rosiña de, pues mira, no, es que la sexuación, pues Rosiña se me va a quedar en plan, ¿qué me estás contando, Ichi? ¿No? Pero si de repente pues nos juntamos a tomar el café y hablamos del antifascismo en Cerdedo y de repente yo meto pues cosas de discapacidad por ahí, como que no sé, que para mí llegamos a lugares distintos, ¿no? Vale. Y sí que llegamos a, sí, como igual a transformar, ¿no? Y a acabar con el capacitismo en lo cotidiano, ¿no? Que antes estábamos hablando de instituciones y de trabajos dentro de instituciones, y es como, vale, ¿y qué hago yo como persona que se relaciona con gente a la que no le están dejando salir de su casa? Pues igual es que tengo que ir, petar a la puerta y coger a esa persona de la mano, ¿no? Que más allá del trabajo tenemos cosas que hacer y podemos hacer cosas para romper con las instituciones, sea la familia, sea la prisión, sea la escuela, que se salgan del entorno laboral, ¿no? Que cambios, sí, cotidianos podemos hacer que nos acerquen unos a otros, ¿no? Y que lo disca o lo trans o lo peque sean más perspectivas que cosas que nos alejen, ¿no? Y que creo que lo peque también está ahí, ¿no? Bueno, y lo disca en la interdependencia y el necesitarnos unos a otros, y le peque diciéndote, bueno, me da igual que no te conozco, por favor me puedes acompañar al baño, o por favor me puedes coger. O sea, yo de pequeña me pasaba el día en el cole diciendo, oye, ¿me puedes colgar el abrigo porque no llego? ¿No? Y el ese irrumpir en el mundo adulto, irrumpir en el mundo capaz y funcional, y desbaratarlo un poco, creo que a mí es lo que me apetece traer aquí, ¿no? El jugar y, por favor, luego vamos a jugar a algo. O sea, somos mucha gente, un pressing kiss. O sea, aquí un poco de placarse y darse besitos, o no sé, un pañuelo, así mover el cuerpecillo un poquito. Yo lo dejo aquí. Luego en la puerta jugamos. Empiezo. Bueno, pues yo me presento, me llamo Rosa, vengo representando a una asociación sociosanitaria de enfermedades inflamatorias intestinales y personas con ostomía.
después del comentario que ha hecho de las señoras de 50 años, si yo ya me sentía normativa, ahora ya me siento, vamos, completamente normativa pero aburrida. Yo vengo un poco pues, a explicaros pues, los problemas que tenemos las personas como yo. Nosotros tenemos una discapacidad funcional orgánica, que sepáis que yo os lo voy a explicar a nivel usuario paciente, a nivel usuario practicante de sexo. Es decir, yo no soy profesional sanitaria ni tampoco soy sexóloga, ¿vale? Para los que no lo sepáis, pues las personas que tienen un estoma son aquellas, no sé si sabéis, es un orificio que se abre de una manera artificial en nuestro cuerpo, por el que normalmente expulsamos las heces, la orina o los mocos. Vale. Puede ser una colostomía, una ileostomía, una urostomía, una traqueostomía, que es una de las grandes olvidadas de las ostomías, que son las que se realizan en la tráquea, y una nefrostomía, ¿no? Os voy a explicar un poquito. Pues a nivel físico, este tipo de intervenciones suelen ser bastante complicadas, suelen acarrear problemas físicos. Y aparte de esos problemas físicos, las personas que sufren este tipo de intervenciones, el enfrentarse a esta nueva situación, en muchas situaciones pues, les suele acarrear problemas de depresión o de ansiedad, con lo cual, aparte de esos problemas físicos, suelen tener, junto con los problemas de ansiedad y depresión, esto ayuda a que exista una disminución del deseo sexual, con lo cual pues, la actividad sexual en muchos casos es nula o prácticamente inexistente. Consecuencias físicas en los hombres pues, puede ser pues, problemas de disfunción o cambios en la libido pues, debido a tratamientos, problemas hormonales, emocionales. En las mujeres pues, puede haber pues, sequedad vaginal o puede haber problemas físicos pues, a la hora de mantener relaciones sexuales con penetración. A veces se producen cicatrices o hay amputaciones a nivel anatómico y bueno, pues, se convierte en muy difícil o imposible incluso. Esta es la parte de las personas de ostomía y después están las personas que sufren incontinencia. Nosotros en la asociación intentamos hablar de las dos porque muchas veces se habla solo de la ostomía como una amputación que realmente es, y muchas veces se olvida la parte de la incontinencia y hay personas que sufren incontinencia, que puede ser de heces o de orina y que a la hora de mantener relaciones sexuales pues, sufren escapes. Y si se habla poco cuando tú tienes una operación quirúrgica y te ponen una ostomía, si es una persona que tiene una incontinencia, pues eso se traduce ya en nada. Vale, nosotros por lo que vemos en pues, nuestros asociados y tal, después hay como un sesgo de género también, porque aunque los hombres en principio parece que son menos abiertos a hablar de esto, la realidad nos demuestra que no, que ellos muchas veces identifican el acto de la penetración, pues lo identifican creo que erróneamente con la virilidad y acuden más o verbalizan más a especialistas para que intenten solucionar su problema. Y en el caso de las mujeres, se sabe menos de esos problemas porque lo verbalizan muchísimo menos. De hecho, la mayoría de ellas, si no tienen ninguna intención de procrear, pues muchos pues, simplemente renuncian al sexo y punto. Vale, entonces, nosotros lo que... Bueno, tengo aquí chuletas, pues estoy muy nerviosa. Nosotros... Sí, me cayeron, ¿ves? Ya decía yo. Nosotros, bueno, pues un poquito lo que queremos hacer es, cuando nos comentaron de venir aquí, es un poco hacerlo, visibilizarlo y contar la situación que vivimos nosotros, por ejemplo, cuando acudimos al personal sanitario. Vale, muchas veces, bueno, rara vez nos preguntan, muchas veces tiene que salir de nosotros y muchas veces nos encontramos que el personal sanitario
es que ni siquiera tiene la formación para saber a dónde dirigirnos. Entonces, a veces nosotros queremos, pero nosotros no sabemos a dónde dirigirnos, ellos no saben a dónde derivarnos. El sistema sanitario tal cual está hoy, pues en las enfermedades no se están viendo de una manera transversal. Entonces, pues tú una vez que vas pues tienes una operación quirúrgica o un tratamiento, salvo que esos efectos secundarios sean muy graves, muy pocas veces se toma mano. En todos los ámbitos, el sexual es uno de ellos, o sea, la educación sexual es inexistente, a mí nunca me han llamado para ningún taller. La vida saludable, pues se limitan a darte unos trípticos. Bueno, a nivel psicológico, pues acceder a salud mental, pues es una vez que has quebrado, no es un antes, que eso sería lo que debería ser. Se podrían evitar muchos problemas, muchos costes a la seguridad social también. Y entonces, nosotros lo que queremos transmitir es que las personas que tenemos este problema, tenemos, a ver, como... tenemos derecho a seguir teniendo vida sexual. Quizá nuestra vida sexual no sea igual que cuando teníamos antes de nuestro problema, pero nos vemos que lo que no tenemos es a dónde acudir para que nos ayuden. Bueno, los sexólogos, por ejemplo, es que, lo siento, pero no se les ve, ni la seguridad social, yo creo que no están presentes, vamos. Y bueno, los psicólogos, como pues, segunda opción, que a lo mejor te podrían echar una mano, pues a nivel sexual tampoco te ayudan mucho a recurrir a ellos. Espera, yo me lo había aprendido. Las personas que tienen este problema, por la mayoría de nosotros, en algún momento, nosotros sufrimos, por mucha autoestima que tú tengas, en algún momento estas personas sentimos miedo al rechazo, porque es algo... que tú tengas una relación sexual con una persona y que en ese momento tengas un escape o se te rompa la bolsa o algo así, o sea, es muy difícil verbalizarlo. Si ya el sexo es un tabú, pues tú juntas sexo, heces y orina, o sea, es que ya vamos, o sea, no abres la boca. Después también nos encontramos con que a veces la persona que tenemos enfrente todavía tiene más desconocimiento que el propio paciente. Y simplemente, pues, lo que tratamos, o sea, necesitamos que... la comunicación ahí sería la clave y necesitamos que nos ayuden a verbalizarlo. El problema es que si no lo hacemos visible, el problema no existe. El hecho de que yo esté aquí, que yo me apunto a un bombardeo, que es verdad, es intentar visibilizarlo, ¿vale? Que sepáis que esta problemática existe, que bueno, pues que no sé a nivel de sexólogos lo que nos podéis ayudar, pero que creo que el primer paso para poder solucionar el problema es que vosotros seáis conscientes de que este problema existe, que no se habla. O sea, cuando la gente tiene una ostomía o cuando la gente tiene... Bueno, cuando tiene gente incontinencia es que ni lo cuenta, pero ya cuando tiene una ostomía, seguro que conocéis gente que lleva una bolsa y seguro que os han dicho, o puede que no, pero bueno, el que os ha dicho que tiene una bolsa, seguro que nos han contado, pues, que no puede mantener relaciones sexuales o los problemas que tiene para mantener relaciones sexuales. Y el problema de todo esto es que muchos de estos problemas sí se solucionarían si hubiese acceso a esos especialistas. Y es un poco pues, lo que nosotros tratamos de reivindicar. Estoy así un poco tal... esto es así, pues un poco a nivel, no sé, orgánico, después si tenéis alguna pregunta, pero sí que a nivel personal sí que querría añadir algo. Vale, porque me ha parecido muy interesante todo lo que ha surgido aquí y me han surgido muchísimas dudas. He escuchado hablar de la discapacidad y, bueno, pues cómo se definían, es que apunté aquí algunas cosas, que es características, que es tal. Yo que soy una persona que tengo una discapacidad, yo no entro en valoraciones subjetivas y tal, pero a nivel administrativo está bien que se nos califique con una discapacidad, yo creo.
porque bueno, pues no somos menos, ni mejores ni peores, ¿vale? Pero sí que es verdad que en algunos ámbitos pues quizá estamos un poco por debajo de la media y esa etiqueta a nivel administrativo sí que nos permite que nosotros podamos competir, si no en igual de condiciones, por lo menos con una ayuda pues con quien no tiene esa carencia. Ni mejores, ni peores, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería añadir eso. Y después, algo que sí que me gustaría comentaros, algo que sí que os quería comentar es que, bueno, hablaba por la mañana este señor Guillermo y después Silvina y tal. Él habló de conversos, queréis todos aquí conversos. Yo dije, yo debo ser de los no conversos. Y ahora creo que soy neófita. Claro, al informarme, nosotros antes de tener esto, yo es que a mí me apunto a un bordeo, pero eso estaba en el segundo camino, tuvimos la primera reunión y claro, ellos empezaron a hablar de temas que os juro que a mí me petaba la cabeza. O sea, yo es que no sabía de lo que me estaban hablando. A raíz de empezar la primera conversación, he buscado información. Y bueno, cosas que yo pensé que tenía claras, pues ahora sé que no sé nada. O sea, por ejemplo, lo de la asistencia sexual es que ni me lo había planteado. Y si me lo hubiesen preguntado antes de buscar la información que estaba buscando estos días, pues creo que mi respuesta hubiese sido bastante clara. Y ahora, pues la verdad es que no sé, ni a favor ni en contra, simplemente es que no sé. O sea, me ha planteado muchísimas dudas. Y creo que deberíais hacerlo un poco más extensible a la población como yo, general, así, normativa y aburrida, porque creo que resulta muy interesante. O sea, me he molestado, he leído artículos y yo, claro, esta chica, por ejemplo, es que hablaba y yo decía, Dios mío, yo vivo en la ignorancia, yo que pensé que era progresista, tolerante, liberal, y yo no soy nada de eso ya. Entonces, me ha parecido muy interesante y entonces, bueno, me ha costado, me he perdido mucho y tal. Si os sirve de consuelo, por lo menos que sepáis que pues a mí me habéis hecho pensar muchísimo. No he llegado a ninguna conclusión, pero por lo menos me lo estoy planteando. Bueno, muchas gracias. Gracias a los tres. ¿Se escucha, verdad? Vale, así pejadiño. Vale. Yo tengo que tener mi chuleta delante, porque yo no sé si tiene que ver con mi discapacidad o no, pero mi memoria a corto plazo es terrible. Bueno, para mí estar hoy aquí, casi que después del día de ayer, del de hoy, la asamblea, estamos todas cansadas. La verdad es que implica estar desde muchos planos. Quiero decir, implica estar como miembro de la AEPS, como sexólogo, implica estar como persona con enfermedad renal, es decir, como persona con discapacidad, implica estar como representante de una entidad sociosanitaria como es ALCER, ¿no? Que es la Asociación de Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Pero antes de nada, yo creo que no me pongas el crono aún hasta que presente a Cori, porfa. Porque creo que Cori también habrá que presentarla, ¿no? Yo me quedo con una cosa de Cori y es con una frase que me dijo un día, y es que estábamos hablando de qué nos gusta y en qué nos fijábamos de la gente cuando se nos activa el deseo, y yo le decía, a mí me gusta tal y cual, y ella me decía, a mí me encanta cuando la gente sonríe. Y yo le decía, tía, ¿pero cómo te das cuenta cuando la gente sonríe? Y me dice, no, me doy cuenta en el hablar, me doy cuenta en la respiración, me doy cuenta en muchas cosas. Y esto sin duda creo que es algo a recoger por todas, pero por las sexólogas y los sexólogos sin duda es algo para recoger. Ayer Inma hizo un listado como de diferentes estímulos, ¿no? Y como que son muy alejados al tacto y a lo visual, que suele ser lo más frecuente. Entonces me quedo con eso con Cori, pero recordar que Cori es una persona que cuando se pone un objetivo va por él y como no ve le da igual lo que haya por el medio, pero se lo propone y a por él va. Pero quería recordar una cosa, y es que yo con Cori tuve una escena. Esto está pitando, claro. Se agotó el tiempo anterior. Ya las tomé. Es que me tocó mi medicación aquí en el medio. Y mis amigos, familia y demás me lo suelen recordar. Cori está ahora mismo girando con un espectáculo del CDG que se llama, Cori,
Nada se sabe, es verdad. El CDG es el Centro Dramático Galego y quien vive en Galicia o cerca y la puede ir a ver, tiene un momento delante del piano que es brutal. Yo no sé qué haces. Y ahí lo dejo, ¿vale? Queda Cori presentada. Gracias, Cori. Bueno, pues vamos allá entonces. Yo, mirad, no sabía muy bien cómo empezar esto y lo voy a empezar un poco con las primeras consultas que yo tuve. Yo tengo un diagnóstico de enfermedad renal crónica con 23 años y a los 25 me trasplantan. Estuve muy poquito tiempo en diálisis, evidentemente me pilla en un momento vital especialmente joven, pues no es lo mismo que las cosas las vivas con 20, que con 40, que con 60. Y yo en aquel momento militaba en el colectivo gay de Compostela, en el movimiento LGTB de aquí de Santiago, y en una de mis primeras consultas post-trasplante, en el momento en el que llego al nefrólogo, lo que me pone encima de la mesa es el Correo Gallego. El Correo Gallego es el periódico de aquí, abierto, en una entrevista que teníamos una compañera y yo, y me dijo, te podías dedicar más a la donación de órganos y menos a esto. Y dije yo, ostras, pues con la Iglesia hemos topado, ¿no? Entonces con los médicos topamos, ¿no? En ese caso. A mí me interesa mucho esta mesa en concreto porque creo que aquí estamos sexólogos, estamos activistas, estamos personas con discapacidad y entiendo que desde la sexología es necesario que abramos las puertas y nos dejemos interpelar, ¿no? Por la realidad de fuera y no únicamente por la realidad de la consulta o la realidad de las aulas, ¿no? Y a mí me gustaría mucho que lo que yo diga se centre un poco más en la cronicidad más allá que en la discapacidad. Es decir, que las dificultades que veamos las veamos en aquello que de repente aparece y te va a acompañar el resto de tu vida. La sexualidad viene con nosotros desde que nacemos y la cronicidad en algún momento se mete en el camino y te acompaña. Creo que es fundamental que la sexología con las personas con discapacidad se haga. Es decir, creo que esto pasa en el debate, por ejemplo, de la prostitución. Muchas veces hay unos debates eternos, pero muchas veces sin las personas, sin las trabajadoras sexuales o, en este caso, a los y las pacientes de muchas patologías se crean espacios en los que no son los espacios de decisión, ¿no? Y de toma de decisión. Tengo un texto por aquí, que además lo usó Cori en un ratito, Penélope comentó alguna cosa, pero me gustaría leerlo un momento porque fue el primer texto que le envié a Vale, que después no sirvió para redes porque era un poquito largo, pero no es tan largo como para no leerlo, pero me parece fundamental y creo que tiene mucho que ver con el monstruo que hablaba que hablaba Ichi, ¿no? Y lo voy a leer y me voy a parar. Dice, la peculiaridad erótica es por sí chocante, imprevisible, perturbadora, mueve y remueve. La moral ha situado a muchas peculiaridades del deseo en una zona oscura desde la mirada de la mayoría. Esta mirada oscura nos ha impedido en muchas ocasiones su exploración, goce y aprendizaje. Entiendo que hasta aquí estamos todos de acuerdo que hay deseos considerados oscuros que están ahí. Por otro lado, la peculiaridad que viene anexa a la enfermedad, a la dificultad de movilidad, a un mal funcionamiento orgánico o una forma de procesar el mundo diferente al mayoritario, no es erótica. Y sí que creo que muchas veces la visión, cuando vemos cualquier discapacidad, entendemos que esa sexualidad es diferente por la situación de discapacidad. Y no es diferente por la situación de discapacidad. La situación de discapacidad es una cuestión circunstancial, ¿no? La peculiaridad erótica está presente en toda vivencia, seamos personas sanas, sea lo que sea, estar sano o no, empleemos productos de apoyo o no, necesitemos ayuda de tercera persona o no. La peculiaridad erótica forma parte de la vivencia sexuada, punto. El oscurantismo del deseo peculiar y la circunstancia limitante han hecho que la educación sexual haya sentado sus pilares en el binarismo de los unos y los otros. De ahí, pues, las monstruosidades, ¿no? La otredad, que es lo que nos trae aquí de alguna forma.
Espero que, bueno, que todas estas reflexiones nos saquen del humo negro de lo enfermo, lo raro, lo monstruoso, para acercarnos a la monstruosidad de la diversidad, del goce y al encuentro desde lo peculiar, desde lo vulnerable que nos une. Entiendo que esa es otra monstruosidad que es la que debemos de amigarnos con. Y antes de seguir, hay una cosa que creo que tenemos que tener muy en cuenta y es que dentro de las discapacidades que son tan diversas, al final hay entidades que representan y las entidades que representan al final muchas veces se tiran los trastos a la cabeza entre discapacidades, ¿no? Y esto es como hoy, así se escucha mejor, tengo que casi comprarme el micro. Y esto es como un mundazo, ¿no? Que en el momento en el que te metes en el mundo de la disca, resulta que nadie quiere ser cojo, resulta que nadie quiere nadie quiere llevarse ninguna etiqueta que no le corresponda, y menos cuando tocan 2 etiquetas juntas o 3, ¿no? Acaba de hablar ahora Rosa sobre la discapacidad reconocida, es decir, sobre cuando tenemos un estado de salud que digamos que a nivel estatal se reconoce. Esto es igual que cuando nos ponen nombre y DNI. Nos reconocen un sexo por el Estado. ¿Vale? Pues con la discapacidad ocurre lo mismo. Nos reconocen una discapacidad que es baremada por un baremo a nivel estatal que dice que si... me disculpáis el tal, pero que dice que si me falta la mano tengo un 50 y si me falta el brazo entero tengo un 70, ¿no? Así es el baremo. Evidentemente el baremo está bien, el baremo no está bien aplicado. En estos momentos el baremo es súper irregular en todo el Estado, pero bueno, sirve para algo. Pero cuando nos llaman para baremarnos, nos llaman a los que se llaman equipos de valoración, donde hay una trabajadora social, hay una psicóloga y hay habitualmente un profesional de la medicina. Medicina se lleva el 90% de la valoración y medicina es quien decide si pasas posteriormente a psicología o a trabajo social. Por lo cual, la propia estructura del sistema ya nos marca en qué paradigma nos estamos moviendo. Y esto creo que tiene que ver mucho con lo que comentaba Beatriz por la mañana y es el mundo de las entidades. Las entidades, al final, que estamos aquí 2 representantes, muchas trabajáis con entidades, las entidades al final trabajan con personas que tienen diagnósticos, con personas que tienen valoraciones de este tipo, ¿no? Hoy, por ejemplo, comentaba Beatriz cómo la entidad en la que ella trabajaba era una entidad de corte religioso. Yo, desde la enfermedad renal crónica, os puedo indicar que de las personas en diálisis que hay en Galicia, el 70% están en entidades concertadas, no en el sistema público. El 70%, ¿eh? Es una barbaridad. Y esto tiene mucho que ver con el paradigma en el que nos estamos moviendo y cómo se pueden y cuáles son las facilitaciones que hay para acercar determinados servicios a veces a algunas personas usuarias o no, ¿no? Y después, por otro lado, por ahí está el tema de la discapacidad baremada o reconocida, y por otro lado está el tema de la discapacidad vivida, que es la discapacidad que a lo mejor no está baremada. Y a mí aquí me gustaría poner el ejemplo de la fatiga. La fatiga es una cuestión que no se ve, es una cuestión que va contigo, es una cuestión que puede estar mezclada en el medio de una discapacidad que está baremada o puede estar en el medio de un relato en una consulta de alguien que nos hace llegar una falta de deseo y que está todo muy ligado a una situación de fatiga. Pues no sabemos de dónde viene esa fatiga, pero la fatiga está, la fatiga se siente y la fatiga no se barema. Por lo cual no hay ningún beneficio para mi fatiga, pero está ahí y sí se juzga desde la mirada de quien no es capaz de tener la productividad que se espera o la funcionalidad que se espera de él o de ella, ¿no? Bueno,
entiendo que nuestro trabajo se basa en las vivencias y las experiencias encarnadas y no únicamente en los resultados de la administración pública, de los baremos de dependencia o de resoluciones judiciales que muchas veces también están por el medio. Me gustaría poner un ejemplo para continuar, y es un ejemplo que me pasó una vez a las 7 de la mañana. Estaba en Madrid, estaba cogiendo el metro y subo en un vagón, delante de mí había un chico y no había nadie más. No sé si éramos de la misma edad, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que estuvimos tonteando como 3 paradas. Él se bajó en la siguiente parada y hubo en la siguiente, no, fueron 2 o 3 paradas. Y bueno, tuvimos un ratito de miradas, intercambio y tal, y en el momento en el que se levanta tenía una discapacidad motora, una dificultad motora importante. Claro, estas situaciones habitualmente te hacen preguntarte mucho sobre lo que se ve y sobre lo que no se ve. Creo que durante las jornadas estuvieron muy presentes, ¿no? Todo el tema de las discapacidades que se ven, pero queríamos traer y aprovechar, pues eso, la ola así de todo lo que estuvo comentando Rosa, pues hablar también de aquellas dificultades y discapacidades que no se ven. Sí que me gustaría comentar sobre las discas visibles, que yo creo que pues hay una negación de la erótica, que hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento de las mismas, pero sí que creo que hay una exclusión de los circuitos de socialización, y si te excluyen de los de socialización, te excluyen de los de seducción, esto es blanco y en botella, pero por bullying. Yo le llamo por bullying. ¿Y por qué por bullying? Porque habitualmente no nos acercamos a la persona que usa productos de apoyo, no nos acercamos a la persona que va en silla de ruedas. Esto es con las discas visibles. Pero con las discas que no son visibles, como pueden ser estas, ¿no? Entiendo que habitualmente las personas con algún tipo de diagnóstico de alguna patología crónica somos personas tremendamente prescritas, con mucha prescripción encima. En el caso de la enfermedad renal crónica podemos estar en diálisis, lo que implica 3 días a la semana de tratamiento. Puede ser que estés trasplantado y si el trasplante va bien, pues haces una vida relativamente normalizada, o puede ser que el trasplante no vaya bien y resulta que nos metemos en otro bucle, pero la prescripción constante, es decir, el tratamiento constante, la cita constante, la prueba constante, el quirófano más o menos alrededor, ¿no? Como la espada de Damocles, también es algo que nos expulsa fácilmente de los circuitos de socialización y sin duda de los de seducción. Aquí voy a hacer un matiz sobre las personas que están en diálisis, porque las personas que están en diálisis no comen ni beben. No comen ni beben como quieren. ¿Vale? Por lo cual, Rosa estaba hablando de incontinencia y las personas que están en diálisis les ocurre lo contrario, es decir, dejan de mear. Dejan de mear durante años, porque los riñones no funcionan, por lo cual no se mea. Por lo cual aquí hay una desvinculación con lo genital pero que muy grande, por lo cual acaba viendo, así un poco también blanco y en botella, una desvinculación con lo erótico muy grande. Cuando te restringen la comida y la bebida, pues te vuelven a sacar de la socialización y te vuelven a sacar de los circuitos de seducción. El otro día vino un amigo mío a traerme unos carteles. Este chico lleva trasplantado 3 años y le dije, joder, ¿por qué no paras el coche y vamos a tomar algo? Eran las 11 de la noche. Podía y tenía ganas. No yo, él. Y me dice, no, yo es que ahora ya no salgo porque yo no sé qué beber, porque seguramente te tienes que beber un agua, una birra sin alcohol o adaptar esta situación. Y este chico todavía está en un proceso de duelo con su socialización y no hay quien acompañe en situaciones como esta. Yo sí que le dije, no te pusieron un riñón para quedarte en casa, ¿no? Pero eso, el tema de las personas con discan no visible.
pues quería resaltar una cosita, sí que voy a acabar en tiempo, y son la brecha tan grande que hay entre lo sanitario y lo social. La brecha entre lo sanitario y lo social es excesivamente grande. Es decir, a veces intentar meter lo sexual o lo erótico en las consultas médicas, a veces es casi utópico cuando lo social es incluso competencia de otro ministerio, incluso a nivel administrativo es otra competencia completamente distinta, por lo cual es muy frecuente que un caso llegue a las políticas sociales y te digan que es sanitario y un caso llegue al sistema sanitario y te digan que es social. Mirad una cosa, desde mi trabajo en Alcer hay una cosa que recogemos con mucha frecuencia y es el impacto de la enfermedad renal crónica y de la cronicidad sobre lo identitario. Igor el otro día hablaba precisamente de eso, ¿no? Y del duelo, hablaba del duelo sobre la hombría y sobre el hombre que soy. Pero incluso voy a ir un puntito más allá con cosas que a lo mejor resultan menos relevantes. Como puede ser, un minuto, vale. Como puede ser ponerme un pendiente, como puede ser hacerme un tatuaje, que son cuestiones que a veces parecen estéticas, pero tienen mucho que ver con lo identitario y a veces necesitan de acompañamiento para negociar con equipos médicos que muchas veces, como puse el ejemplo del principio, única y exclusivamente están basados en cuestiones morales o incluso de cuestiones exclusivamente personales, ¿no? o de percepciones individuales. Tengo por aquí un par de frases con las que me gustaría acabar con ellas y con una reflexión para una cosa que dijo Silvina. Tengo por aquí que la medicina salva vidas, pero a menudo desinfecta el deseo, y que necesitamos normalizar la negociación entre el cuidado, porque obviamente tenemos que cuidarnos, y el deseo. Mirad, he hablado mucho de entidades, porque al final entiendo que es el marco en el que nos movemos. He hablado algo de administración, he hablado algo de todo esto. Hoy por la mañana, Silvina desresponsabilizó de esa carga que llevan las familias habitualmente, porque parece que todo es responsabilidad de las familias. Y le quiero dar la vuelta al calcetín y preguntar sobre, al calcetín o a la tortilla, y preguntar sobre la responsabilidad que tenemos las entidades. Y voy a poner, sin lugar a dudas, de ejemplo, la organización de estas jornadas, pues nos han costado mucho la propia relación con las entidades, porque la representación de sexólogos y sexólogas está aquí, porque hay un interés por parte de la profesión, pero por parte de las personas que representan a las entidades entiendo que no tenemos la representación esperada, y entonces pues me pregunto un poco, no culpabilizamos a las familias, pero entiendo que desde las entidades a lo mejor hay un proceso reflexivo que hacer importante. Y por otro lado, con respecto a las entidades, entiendo que las entidades nacemos en su momento como movimiento social reivindicativo, es decir, ya está, ahora lo cierro y ya. Digo que nacemos como movimiento social reivindicativo, es decir, mi asociación, Alcer, nace hace 40 años porque 9 de cada 10 personas no tenían un acceso a tratamiento de diálisis. En estos momentos no es así, pero cierto es que las entidades sociosanitarias hemos pasado de ser reivindicativas a ser prestadoras de servicios. Y ser prestadores de servicios implica pues, que tenemos una terapeuta ocupacional, una trabajadora social, o 3 o 4, una psicóloga, un servicio profesionalizado de una serie de servicios profesionalizados, pero a lo mejor se nos queda la parte reivindicativa por el medio. Mi pregunta, que dejo en el aire un poco a nosotros como profesión y como sexología, es si tenemos que subirnos al carro de esa prestación de servicios, donde vemos que en un lado hay un 60% de empresa concertada y por otro lado hay un montón de entidades que
que al final no dejamos de jugar al reparto del pastel, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna? Yo tengo preguntas en el móvil apuntadas, ¿eh? El streaming ya sabe que tiene el chat libre. Y yo tengo el streaming aquí, espera. No, tengo un correo electrónico que me entró, no hay ningún WhatsApp de Pablo. Hola. Hola. Bueno, no sé si se oye. Sí. ¿Sí? Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, me ha encantado, gracias a los cuatro, porque es que los cuatro me habéis removido en diferentes medidas y en diferentes cosas, pero me habéis encantado. Rosa, de verdad, únete, ven al lado oscuro de la fuerza, porque te está reclamando la sexología, ¿no? Es un ámbito, es que me ha encantado escucharte, y a Freddy también, porque es verdad que las discapacidades visibles pues están ahí y nadie duda de, venga, sí, tenéis derechos, ¿no? Luego la efectividad de estas cosas, pero las que no se ven, explicarlo todavía tiene que ser más complicado, ¿no? Cuando se supone que estoy bien, me ven bien, ¿cómo explico yo que no lo estoy? O que tengo estas necesidades de apoyo. Bueno, que muchas gracias. Y luego, bueno, me ha encantado también que Raúl mencionaras el tema de los devotees, los wannabes y los pretendes. Claro, el espacio de tiempo es el que hay, pero yo creo que esto da para mucho, ¿no? Cada tema que habéis sacado da para unas jornadas enteras. Porque yo cuando descubrí esto de los devotees flipé, porque de repente digo, vale, o sea, ahora soy un fetiche. O sea, quiere decir que si se considera que aquellas personas que se sienten más atraídas o especialmente atraídas por alguien con una dificultad, la que sea, ¿no? Y que además les pone especialmente ver la dificultad que tienes o verte desenvolverte con dificultad, yo me planteo, pero ¿por qué eso es algo raro? Claro. Si me permitise intervenir en esto, claro, yo cuando he estado leyendo artículos para, bueno, no venir aquí como absolutamente ignorante, aparte de a nivel usuario, me llamó la atención que muchos artículos, hablando sobre el tema de las ostomías, hacían la aclaración de que no se podía mantener relaciones sexuales a través del estoma. Y yo decía, hostia, perdón, si hace falta la aclaración es porque alguien se lo ha planteado, ¿sabes? Y en aquel momento, ¿sabes? Es que me petaba la cabeza. Y después cuando hablando ellos en una de las reuniones que hablaron de los fetichismos, entonces empezaron a hablar de que pues eso, que hay fetichismos bueno, que pues que yo qué sé, que alguien le puede poner que yo tenga un estoma. Y yo decía, hombre, yo no juzgo, ¿no? Pero, o sea, no sé, me lo tendría que plantear con la persona de enfrente si eso me gusta o no me gusta, que a esa persona lo que le ponga sea que yo tenga pues este tipo de discapacidad. Y es que, de verdad, que han sido muchas cosas así que he aprendido muchísimo, muchísimo, pero no creo que me pase. Me parece demasiado complicado. No, bueno, pero yo creo que sí que es bueno entrar en esa reflexión, ¿no? Porque si se supone que esto es un fetiche, Sí. es porque lo consideramos no normal. O sea, Sí. ¿A partir de qué momento se considera que alguien que tiene una discapacidad? O sea, eso es considerar que de manera, vamos a decir, normal, natural, a nadie le tiene que gustar o no debería gustarle, o es raro que le guste a alguien con una discapacidad, ¿no? Entonces, yo sé que va más allá, que luego cada cual tendrá su gusto particular, como en todo, ¿no? Pero a mí me llamó la atención poderosamente, que igual es para dejarlo ahí un poco para la reflexión. O sea, que yo sé que es así, o sea, no, pero me parece que es muy indicativo de cómo se ve a las personas con discapacidad como algo. Y yo me he planteado lo que tú acabas de decir, ¿no? Ostras, a mí me gusta que yo le ponga a alguien por. Pues esto es algo así como el que, no sé, voy a hablar de manera muy vulgar, pues que a mí un tío me ponga por no sé qué, pues es que me pone ese tío porque tiene eso. O si soy una mujer y al tío con el que estoy le gustan las tetas gordas, si tengo las tetas gordas, pues le gustaré porque tengo las.
quiero decir que ¿por qué me tengo que plantear que eso sea algo malo? O sea, Sí, yo tiene lo esa entiendo. doble vertiente, pero Lo que me pasa es llama la que yo atención. ya voy más allá, es que fuera de estos ámbitos académicos, ¿vale? Porque aquí la gente que ha hablado, y me imagino que la mayoría de los que estáis aquí sois profesionales de algún ámbito, esos planteamientos no existen. O sea, yo tengo un grupo de amigos con el que salgo mucho y a raíz de asistir a este congreso hemos empezado, ¿sabes?, a debatir sobre esto y claro, al principio era como, no, y después es como, bueno, y después, pues me ha parecido muy enriquecedor. Y antes me preguntaba Freddy, oye, ¿crees que esto habría que hacerlo? Digo yo, pues yo creo que sí. Habría que intentar que fuera, no sé, la manera de, también lo decía antes Guillermo, cómo hacer hacerse entender para el público general. Pues ahí ya entre los profesionales, pero yo creo que sí, me parece muy, muy interesante. O sea, para mí, a nivel personal, ha sido, la verdad, muy gratificante participar porque he aprendido mucho. Aprendido que no he aprendido, vamos, pero me refiero... Y bueno, os animo en general a todos a que sigáis averiguando cosas. Bueno, sí que me gustaría un poco al hilo de lo que decías, ¿no? Y sí que he dejado un poco eso en reflexión, ¿no? Y decías, ahora he descubierto que soy un fetiche. Hombre, si la etiqueta te hace sentirte un fetiche, entonces vamos mal, ¿no? Porque te coloca en una situación de objeto de deseo. A mí lo que me parece potente de estas etiquetas, ¿no?, es que puede ser un sujeto deseable. Y a mí eso me parece que es empoderante, ¿no? Entonces, ahí está, creo que hay una línea muy delgada que separa lo que es el deseo del fetiche. Y eso que, lo que decíamos, hay determinadas cuestiones que nadie... me gustan las mujeres con tetas gordas. Vale, pues ya está. ¿Esto es fetichizar? Sí. ¿Y hay algún problema? No sé. Puede no ser fetichista el deseo, o sea, quiero decir que esto lo dejo ahí en el aire, ¿no? Hay fetiches que están socialmente aceptados y otros que no tanto, pues bueno, volvemos de nuevo a una normativización de lo que consideramos fetichista o no. Pero a mí este tipo de categorías o de etiquetas, si a alguien le colocan en una situación de sujeto, ya no deseante, porque deseante, vale, no, deseable, pues me parece que está guay. Si te colocan en la situación de objeto de fetiche, de objeto de un objeto, pues entonces ya hay... Pero hay una línea muy delgada que separa esto, ¿eh? Pero sí que creo que son etiquetas que pueden ser empoderantes, ¿no? Y que te colocan en otro escenario, en el escenario de yo también puedo movilizar el deseo del otro, de la otra, ¿no? Entonces eso me parece que es potente. Y también, objetos si no lo deseas, también si deseas que te lean como un objeto de También, deseo, por supuesto, es como a tope, ¿no? efectivamente. Y como con este tema yo también quería decir que a mí esto me pasó una vez con la persona que ahora es mi compita de casa, que yo soy coja, y una vez mandándole audios me decía, claro, es que andas a ritmo de jota, ¿no? Porque era como, wow, de repente mi forma de andar ya no es vista como algo negativo, como algo, ¿no?, que siempre ha sido leído como, no es que no andas bien, no es que tu pierna derecha es la mala, tal, era como, no, es que tu ritmo es ritmo ternario, y me pareció súper bonito, y ver la discapacidad y ver en general como la otredad desde ahí, ¿no?, desde la creatividad, me parece súper potente, y creo que es lo que trae la otredad y lo que trae lo monstruo, como la creatividad de ser más allá de la norma. Voy a aprovechar un momento para recomendar una película, ya que lo habéis comentado, todo el tema de la fetichización, que es Crash, de 2004. ¿Vale? Es una peli que va precisamente de un grupo de personas que si no me equivoco, hasta se lesionan y se provocan accidentes de tráfico. ¿Del 96? Es que acabo de mirar ahora, Crash, y me salió primero la de 2004 y me salía Paul Higgins y decía yo, este hombre no es el director. Pues es del 96. Es David Cronenberg. Os animamos a continuar con este debate así tan chulo. ¿Notáis que últimamente desde las personas que están más escuchantes se participa menos? Yo recuerdo tener que sacar los micros así como locos. Aprovechar que nos vamos. Estamos de Tenemos salto. una pregunta en el streaming. ¡Ay, streaming! Menos mal que el streaming nos salva, ¿eh? Venga, que nos gana el streaming 1-0. Vale, esta
si no me equivoco, es de Guillermo, que nos pregunta si corremos el peligro de... si corremos peligro, si corremos, espera, que está escrito un poco, corremos el peligro de si sacralizamos algunas discapacidades, como por ejemplo los trasplantes, si esto puede afectar al sistema de justicia distributiva y la equidad. Yo no entiendo. No sé qué decirte, Guillermo. Ichi, Pero Ichi. sí que es cierto que en el mundo trasplante de cualquier órgano, en estos momentos, a quien le ocurra esta situación, en esta esquina en la que estamos ahora mismo del mundo, estamos en la mejor esquina para que te ocurra. Entonces sí que es cierto que todo lo relacionado con el mundo del trasplante sí que tiene cierta sacralización. Yo no quería entrar en comparaciones absurdas, pero una de las preguntas que teníamos... yo sí que creo que ninguna discapacidad debería de entrar en conflicto con otra, porque es que si no, estamos aquí en una guerra que es absurda, ¿no? Y entiendo que esta pregunta tiene mucho que ver con lo que comentaba antes, que dentro de las entidades representantes de cualquier tipo de discapacidad sensorial, orgánicas, físicas, psíquicas, cognitivas, todas, a veces hay unas guerras internas, externas, tremendas. Pero tenía una pregunta por aquí para un par de preguntas para el grupo, pero tenemos otra pregunta del streaming. Es que tengo micro y streaming a la vez. Yo no digo nada, pero se están ganando el streaming, ¿eh? Animaros ahí a... Ah, mira, hay una pregunta. Me gustaría mucho, Rosa, preguntarte cuáles son los apoyos realmente y las coberturas, sobre todo económicas, ¿sí?, en relación a toda la recursería para personas en España, para personas ostomizadas, para personas que necesitan recursos en relación a la incontinencia fecal o urinaria. ¿Te refieres a nivel farmacéutico? Sí, bueno, yo trabajo, por ejemplo, con Aquí Coloplast, en España, suponte. por ejemplo, cubren las bolsas, Sí. la seguridad social, cubren, por ejemplo, pues determinados áreas, cubren una parte, ¿vale? Que sepáis que las bolsas son carísimas. Y sé que, por ejemplo, hay muchos países de Sudamérica que realmente, o sea, llegan incluso a la reutilización de esas bolsas. Pero sí que es verdad que hay una parte que no lo cubre la seguridad social, porque tú, por ejemplo, el estoma, la bolsa va pegada a tu piel, ¿vale? Eso tiene pues unos pegamentos y tú, pero por ejemplo, para retirar eso necesitas unos sprays. La teoría te dice que tú te metes en la ducha con agua caliente, pero, o sea, yo lo llevo permanente, yo no tengo vuelta atrás, ¿vale? Yo tengo una amputación de la parte final del recto y el ano, con lo cual eso me va, tengo 47 años, aún no llego a los 50. y realmente eso, yo voy a convivir con es la piel que tengo. Y entonces, por ejemplo, los sprays para retirar no entran, los sprays de protección no entran, hay muchas cremas que no entran. Los sprays para retirar cuestan sobre 25 euros. Y, por ejemplo, una persona como yo, que viene de una enfermedad de Crohn, que tenemos muchas diarreas y tenemos que cambiar mucho, claro, 2 al mes los gastas. Pues en concreto con mi enfermedad, pues el diagnóstico suele realizarse entre los 15 y los 35 años, con lo cual pues a veces mucha gente que no ha cotizado, las pensiones son bajitas y claro, es caro mantenerlo. ¿Estamos mejor que otros países? Sí. ¿Estamos peor que otros? También. Vale, y por ejemplo, aquí las bolsas que tenemos no son las últimas que están en el mercado. Vale, algo que sí quería comentar, bueno, al hilo, no sé si refería a la sacralización o así tal, o lo de la lucha con discapacidades, y esto es una opinión personal. Yo que ahora formo parte de las personas que tienen una ostomía, antes fui parte de las personas que tenían una incontinencia, ¿vale? Entonces, es muy diferente enfrentarse a una ostomía cuando provienes con una enfermedad crónica como yo, porque de repente me veo con una bolsa y digo, pues salir a la calle.
he recuperado mi vida que una persona que entra un lunes en un hospital y el viernes se va con por un tumor, se va con una ostomía para casa, porque es que no sabía ni lo que era. Vale, entonces la forma de enfrentarse es diferente. Entonces, haciendo esa aclaración, tengo que decir que desde mi forma personal, o sea, desde mi manera personal de verlo, para mí ha sido mucho más difícil vivir con una incontinencia que vivir con una ostomía. La ostomía tiene muchísima más visibilización y, aunque no sea políticamente correcto decirlo, uno de los motivos de por qué la ostomía tiene más visibilización es porque nosotros le valemos mucho dinero a las farmacéuticas. ¿Vale? Tú pides una ayuda para hacer un congreso de personas ostomizadas y te digo yo que va a haber mucha gente que te ayude, y tú pides un congreso para hacer para personas con incontinencia y los recursos son menos. ¿Vale? Y es todavía más invisibilizado el problema. ¿Vale? Y ya te digo, yo con incontinencia no podía salir a la calle, yo con una ostomía sí puedo salir a la calle. Y después, las ostomías, bueno, pues hay una serie de casos donde terminas, no todos, o sea, si conocéis gente con la enfermedad de Crohn, ni siquiera la mayoría termina con bolsa, ¿vale? Pues yo, porque he tenido un Crohn muy especialito y, bueno, pues evolucioné así. Pero hay mucha gente que vive con Crohn sin necesidad ninguna de tener una ostomía. Pero lo de la incontinencia es que es mucho más frecuente. No solo es frecuente con la enfermedad de Crohn y con las enfermedades inflamatorias, es que personas que tienen determinados tratamientos, radiológicos, quimioterapias, tratamientos, vosotros, o sea, que no ha tenido una gastroenteritis, por ejemplo. Y eso es, o sea, totalmente tabú. De eso no se habla absolutamente nada. Entonces, nosotros desde la asociación, cuando intervenimos en algo de esto, normalmente nos suelen preguntar por las ostomías y nosotros intentamos meter la incontinencia para darle visibilidad, porque cuántas mujeres hay que después de un parto se quedan con incontinencia urinaria y con incontinencia fecal, que tampoco se habla. Y bueno, aprovechamos un poco esto. Pero sí que yo a veces creo que el problema de a veces que haya diferencias en las discapacidades es una cuestión de dinero y quién está detrás. Creo, yo tengo la impresión, vamos. Una pregunta y cerramos este espacio, ¿vale? Más que una pregunta, es al hilo de lo que comentaba Guillermo y al hilo de lo que estás comentando ahora, la teníamos ahí en el tintero, y es que al final jerarquías entre discapacidades y jerarquías entre patologías existen. Y voy a poner de ejemplo el cáncer, pero sí que es cierto que el cáncer es como dentro de las patologías orgánicas, dentro de las discapacidades orgánicas, el cáncer se lleva a nivel de entidades, se lleva gran parte del pastel. Y entre una de las cosas por las que se lleva gran parte del pastel es porque de alguna forma u otra nos ha tocado a título personal, o nos ha tocado muy pero que muy cerca. Pero si hacemos una revisión a nivel de el trabajo que se ha hecho, incluso a nivel de campañas de erotización, por ejemplo, de cuerpos mastectomizados, porque son campañas que están ahí y que se han hecho exclusivamente en cáncer de mama. A veces en otros cánceres de cuello de útero también pero es poco frecuente que se le dé la vuelta a la patología y se intente de alguna forma todavía no existe para el gran público. No existe para el gran público que el trabajo de erotizar y hacer bellos los cuerpos, en este caso con una sonda, con una ostomía o con no sé qué, entiendo que a día de hoy se ha hecho específicamente con mujeres mastectomizadas. Y por eso yo creo que es importante mirar hacia el despeques, ¿no? Porque creo que, o sea, como yo lo pienso con compas que tenía de muy chiqui, con estrofia vesical, que eran el ser colegas donde estaba la curiosidad de los cuerpos, ¿no? De ver, pues tú usas esta sonda, pues yo esta, pues yo la uso para no sé qué. O sea, Sergio,
bendita persona, decía, sí, porque yo uso no sé qué bolsa para salir de fiesta y meter aquí la cerveza, ¿no? Que creo que es como en ese acercamiento a los cuerpos donde hay la posibilidad de erotizar, ¿no? Porque ves a los cuerpos desde, ves los cuerpos desde la curiosidad y desde el querer estar y no desde el ay, qué asco, no me voy a acercar, ay, qué miedo, ay, es que no sé cómo tratar a una persona disca y es como, pues dile hola, no sé. ¿No? Creo que ahí hay una potencia muy chula, ¿no? De aprender de cómo se relacionan las crianzas entre ellas. Yo creo que es muy difícil exteriorizar lo que estamos hablando para mucha gente. A ver, yo es que tengo mucha cara, pero es que aparte de tener mucha cara, hay muchos de los problemas que yo he nombrado que yo no tengo. Entonces yo sé que hay problemas, hay gente que tiene esos problemas y sé que no se sentarían aquí a contarlos. ¿Sabes? A mí me resulta más fácil precisamente porque probablemente no, pues algunos los tengo y otros no. No sé, yo creo que, bueno, creo que fue Silvina, que apunté aquí, que hablaba, decía, 3 pasos, reflexión, sensibilidad y aceptación. Yo creo que es que esto se puede aplicar, o sea, no sé si eran exactamente así, yo... Ah, no eras tú. O sea, me gustó, lo apunté y me parece que se puede aplicar prácticamente a todo, creo. Bueno, pues queda cerrado este espacio. Cori, todo tuyo. No, pero después. Cori, cierra.